Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast. Y hace mucho tiempo no realizaba uno. Y yo tengo una lista donde yo escribí hace mucho tiempo todos los temas que quería incluir en el podcast o en los podcasts futuros. Algunos ya los realicé. Y fue bien gratificante poder explayarme sobre todos estos temas en particular que estaban en pausa, que estaban archivados. Entonces, ahora comencé a revisar esta lista y yo decía, bueno, ¿cuál de todos estos temas voy a plantear en este momento? Y luego de pensarlo, tomé la decisión de no hacerlo de acuerdo como a un margen, como a un orden, sino que de hacerlo de manera más espontánea. Y puede que en este podcast en particular hable de distintos temas, pero igual hay uno que tiene que ver con el tema de los logros. Por ejemplo, hay personas que consideran un logro terminar la universidad, realizar la práctica y luego trabajar. Trabajar en lo que te gusta, trabajar en lo que te sacaste, pero la mugre, estudiando. Y ese es un logro bastante importante. Pero también hay otras personas que los logros tienen que ver, por ejemplo, con un tema familiar. Tener una persona que los ame o las ame, formar una familia, y si bien no todo es color de rosas, como se dice, pero tratar de tener una vida plena y llegar a concretarlo, eso ya es un logro. Pero también hay otro tipo de logros que encuentro que todos tienen una complejidad. Pero encuentro que una de las cosas que más cuesta hacer es el de realizar una autocrítica, de hacerte preguntas. Por ejemplo, yo, Claudia, ¿qué estoy haciendo mal en mi vida? Yo, Claudio, ¿cuáles son los errores que he cometido? ¿Y cuáles son los errores que quiero enmendar? Pueden ser infinitos planteamientos. Yo creo que si no nace la autocrítica, es imposible que lleguemos a conectar ese pensamiento con las emociones. Cuando uno va a una entrevista de trabajo, siempre existen las preguntas y los ejercicios capciosos. Yo creo que es para hacerte caer y para definir tu personalidad o simplemente tu psicología. Entonces, yo creo que a todos nos ha pasado que nos hemos puesto nerviosos en una entrevista y tratamos de responder lo que supuestamente es lo correcto. Entonces es una situación súper compleja. Y ahora, cuando nosotros hablamos o nos preguntan, mejor dicho, ¿qué cree que es lo mejor de usted? ¿Qué cree que es lo peor de usted? ¿Y cómo hemos avanzado o hemos pulido esos defectos? Porque una cosa súper importante es que las virtudes, bajo mi punto de vista, se desarrollan. Si a ti, por ejemplo, no te gustaban los animales, puede de que pase el tiempo y tu pensar sea otro. Y por X motivo, a lo mejor a tu vida llegó un animalito, una mascota, y a lo mejor no te lo regalaron a ti. A lo mejor se lo regalaron a una persona de tu familia. Y tú empiezas a mirar a este animalito, por ejemplo,
y te lo comienzas a entender, comienzas a comprender cosas, comienzas a crear una cierta sensibilidad hacia los animales y terminas por aceptarlos. Los defectos se pueden controlar. Es muy difícil quitarnos de raíz todos los defectos. Tanto virtudes como defectos son parte del ser humano. Yo puedo decir que tengo el defecto de ser desordenado. Yo tengo el defecto de tener mal genio. Es difícil anularlo, pero sí podemos modificar ciertas cosas. Entonces, esa es una de las autocríticas que en algún momento se nos puede plantear. O el simple hecho de decir que estoy haciendo mal. Como por ejemplo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Por qué las cosas no me están resultando? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Puede que en el momento no logres encontrar todas las respuestas, porque tanto como el ser humano, como las situaciones de la vida, nada es automático. Todo lo que tú haces, todo lo que pasa en tu vida, yo creo que se realiza en el momento, pero a pulso, paso a paso. Si nosotros planificamos cosas, la idea es que lo llevemos a cabo. ¿Qué es lo que se necesita para poder realizar una autocrítica? Y también no solamente del punto de vista negativo. Cuando vamos a una entrevista, nos hacen la pregunta de cuáles son las cosas positivas de nosotros o cuáles destacarías en el plano, en el contexto de trabajo. Yo creo que muchos de ustedes han sentido o han pensado que esa es una de las preguntas más difíciles de responder. Por lo general, tenemos una imagen negativa de nosotros. No todas las personas. Yo no estoy hablando de manera generalizada. Tenemos, por ejemplo, un lápiz en la mano. Tenemos un papel. Ya nos hicieron la pregunta sobre las virtudes y nos ponemos a pensar y tratamos de dar las respuestas correctas por esa presión de quedarnos con ese puesto de trabajo y tratamos de sacar de nuestra mente o apartar de nuestra mente lo negativo para que aflore lo positivo. Y es súper complicado. Comenzamos a pensar en las cosas que nos gustan, en las capacidades que tenemos, porque si hablamos de las cosas negativas, yo creo que nadie pone en ese papel que no tengo paciencia. Y puede que en la vida realmente no tengas paciencia, pero tenemos el temor de decir la verdad y generalmente para no sentirnos rechazados. Cuando tú estás frente a un papel tratando de responder correctamente cada una de estas preguntas, yo creo que es el mejor ejemplo del inicio de una autocrítica. La única diferencia es que esta autocrítica es forzosa. No es que nosotros nos hayamos alejado de todo, de nuestros amigos, de nuestra familia, y digámoslo así, en irnos a un viaje espiritual, existencial, para encontrarme conmigo mismo. No. Lamentablemente, tratamos de responder esas preguntas a presión. Pero yo creo que si lo sacamos de ese contexto laboral, comienzas a pensar en que puedes hacer ese mismo ejercicio solo, sin presión,
y tratando de ser lo más honesto posible contigo mismo. Muchas veces somos demasiado duros con nosotros mismos. No debería haber hecho esto, no debía haber hecho esto otro. Por lo general es como mucha culpa. Y empieza como a crecer una mochila en nuestra espalda que ya se hace imposible o casi imposible sostenerla. En un momento, creo que lo que más se va a manifestar es justamente eso negativo, pero son como culpas, son como cosas que tienen que ver con asuntos no resueltos. Puede que nos hayamos quedado con actitudes que hayamos tenido con personas. Si nos quedamos con esa idea, yo creo que no es que sea imposible salir de eso, sino que es un pie para iniciar esta autocrítica. Yo creo que después viene como un proceso y obviamente todas las personas actúan o pueden realizar esa autocrítica de distintas maneras o como mejor le acomode a cada cual. Cuando interiormente sintamos una cierta calma y nos sintamos preparados para también hacernos cariño, de querernos, de reconocer las cosas positivas que hemos hecho por nosotros mismos, así como también con el resto de las personas. Lamentablemente, las relaciones humanas son demasiado complejas. Siempre uno, por ejemplo, se levanta, sale de su casa y trata de salir con las mejores de las energías, pero no va a faltar que se te cruce una persona totalmente con una actitud contraria a la tuya, que te atiende mal, te trata mal, te responde mal. Entonces eso es contagioso. Tú ya adquiriste esa negatividad de esa persona y de cierta forma, entre comillas, la hiciste propia. Lo único que necesitabas era que se cruzara una persona absolutamente negativa para que esa energía positiva que tú tenías quede automáticamente anulada. Y ese es también un proceso y ese es también un cuestionamiento interno. Yo quiero mantener mi buena energía, yo quiero mantener una mentalidad positiva para que las cosas me vayan resultando. La simple forma o el simple hecho de que pasaste, por ejemplo, esa experiencia negativa con esa persona y te pones a pensar en que a lo mejor no vas a empatizar con esa persona. Lo primero que uno hace es también enojarse y tratas de resolver el problema y tratas de que las cosas no te afecten, pero sí también hay gente que a lo mejor tiene un poco más desarrollado el tema de la autocrítica y no se lo toma como algo personal. Puede que esta persona negativa haya tenido un sinfín de cosas, un sinfín de problemas en su casa y claro, se desquita con el resto de las personas. Esa persona negativa no ha aprendido, no se ha hecho como un autoanálisis como para decir, voy a tratar de hacer mi trabajo lo mejor posible. Porque hay mucha frustración, hay muchas personas que simplemente no les gusta su trabajo. Puede que esta persona negativa esté pasando muchas cosas y obviamente la persona que te está atendiendo o la persona en este caso que ella te tiene que tratar de solucionar un problema y ella hace todo lo contrario, esa persona no tiene como un trabajo interno para justamente decir eso, de que los problemas que ella tiene no son culpa de las personas. Pero también hay que considerar de que hay personas que tienen una mayor tolerancia ante este tipo de personas y tienen desarrollado el tema de empatía que llega a sorprender. Porque uno, yo creo que en algún momento le ha pasado de decir o le ha pasado escuchar a una persona empática que diga,
¿sabes qué? A lo mejor lo está pasando mal, qué sé yo. Y es ahí cuando uno responde de manera negativa también. Es que eso no me importa y que ese no es problema mío, etcétera. Pero a pesar de eso, no está en una escala de valores que pesa más. Las dos opiniones son válidas, pero esa persona que tiene una mayor tolerancia con estas otras personas que son negativas, tienen o tienden a tener una mejor actitud de las cosas que nos rodean. Y ojalá todos tuviéramos o tuviésemos ese tipo de fortaleza, digámoslo así. Si nosotros nos ponemos a pensar en esa persona que es empática, yo creo que puede ser empatía por naturaleza, pero nosotros nunca nos vamos a enterar si esa persona también se hizo un autoanálisis, porque a lo mejor tal vez esa persona también en algún momento no tenía esa empatía, sino que esa empatía la fue adquiriendo de acuerdo a su propia experiencia. Entonces es una persona que es comprensiva con los problemas ajenos, independiente si no sabe cuáles son esos problemas. Todo esto, todo este tema de la autocrítica, del autoanálisis, conlleva a a un tiempo pero prolongado del autoconocimiento, del poder llegar a poner en práctica lo que nosotros hemos aprendido de nosotros mismos. Porque, insisto, una de las cosas más difíciles de hacer es el simple hecho de rescatar lo positivo que tenemos en nosotros mismos y no quedarnos solo con lo negativo. Y no hay nada de malo en que recordemos más lo negativo que lo positivo. Como había dicho anteriormente, es algo natural, que estoy seguro que nos pasa a todos. Hay un dicho, hoy yo creo que hemos escuchado todos la palabra de decir, o mejor explicado, todos hemos dicho o escuchado de que en el camino de la vida uno nunca termina de aprender. De manera exterior, es urgente que aprendamos a valernos por sí mismos de la puerta hacia afuera. Y de la puerta hacia adentro, obviamente que viene la estructura, el que te enseñen cosas, el que te enseñen valores, que yo creo que es lo principal para formar una persona. De la puerta hacia afuera, nosotros tenemos que tener el conocimiento de que aprendimos a conducir, tenemos que tomar la locomoción, taxi, etcétera, para llegar a un destino. Sabemos de manera explícita, lo voy a exponer así, de todo lo cotidiano. Pero si ustedes se ponen a pensar en que es algo cotidiano, de que es algo básico, de que es algo que todo el mundo debería hacerlo, lamentablemente no siempre es así. Mucha gente, o todo el mundo desarrolla el tema básico, el tema de poder enfrentarnos con todo lo que hay de la puerta hacia afuera. Sabemos hacer nuestros trámites, sabemos hacer esto otro, pero cuando uno tiene contacto con las personas de la puerta hacia afuera, yo creo que ahí se abre también una puerta para comenzar a hacernos una autocrítica. Porque si bien nosotros tenemos valores, vamos a cometer muchos errores en la calle, estando en la calle, tratando de realizar algo que nos propusimos, estando en un trámite, trabajo, universidad, lo que ustedes quieran. Uno ya está pensando en que uno ya cometió un error y decía, pucha, me perdí, esta no era la calle. Eso es una autocrítica, es un autoanálisis. Por muy básico que pueda parecer, es un autoanálisis. Y lo peor de todo,
lo peor de todo que uno se puede decir es, pucha que soy tonto o pucha que soy tonta. Entonces, te estás agrediendo a ti mismo. Entonces, yo creo que esa es una de las peores cosas que te pueden pasar, porque ahí ya no existe, pero para nada el autoanálisis. Ahí solamente hay agresión, hay autoagresión. Entonces, eso queda como encerrado. Es tan negativo, es una imagen tan negativa que tenemos de nosotros mismos que llegamos al punto de agredirnos que no hay desarrollo. Yo creo que hay personas que se pueden quedar toda la vida con esa negatividad dentro. Ojalá que todas las personas pudiesen tener la conciencia de decir, yo voy por este camino, pero no estoy dando los pasos que corresponden. Por ejemplo, hablemos de cosas cotidianas. Cuando uno va a la calle, uno sale del banco y empieza a contar dinero, que es una de las peores cosas que una persona puede hacer, por una cosa obvia. Lamentablemente, las personas que más realizan esto son las personas que son adultos mayores. Pongan atención en un banco y se van a dar cuenta que las primeras personas que hacen esto, que cuentan plata mientras salen del banco o cuando ya están en la calle, esas personas cuentan el dinero, pero no dimensionan el problema, o sea, los problemas que puede generar eso. Y es obvio que te lo pueden robar, y hay gente que es más agresiva para robar, etcétera, te pueden pegar y un sinfín de cosas. Y una persona que es frágil, es obvio que se le van a quitar el dinero y ¿qué va a hacer esa persona? ¿Cómo se va a defender? Entonces, cuando uno tiene esa conciencia, yo digo, voy al banco. Yo ni siquiera voy a contar el dinero que me están pasando, que estoy retirando, o sea, lo que sea. Yo no voy a retirar ese dinero del banco. O sea, perdón, yo retiré ese dinero del banco, pero no lo voy a contar ni dentro del banco ni fuera. Lo voy a contar en un lugar en el que esté solo, en un lugar cerrado o simplemente lo cuento en mi casa. Eso es un pensamiento básico de decir yo no voy a hacer esto, porque ya sé la consecuencia. Eso es un pequeño autoanálisis. Nosotros vivimos constantemente en un pequeño autoanálisis. Cuando nosotros lo hacemos, cuando estamos tranquilos, cuando estamos solos, o simplemente nos alejamos, como ya había dicho anteriormente, nosotros tenemos la conciencia de decir, bueno, yo voy a detenerme un poco, me he mandado me ha mandado muchas cagadas, digámoslo así, y, y llega el nivel de conciencia de decir, no, yo voy a parar y yo voy a pensar en todo lo malo que he hecho. O sea, el inicio de todo y de todo lo bueno que te puede esperar es justamente eso, de detenerte y pensar de que yo no voy a seguir esto, yo no voy a seguir conociendo a esta persona, yo no voy a seguir asistiendo a este lugar, yo no voy a seguir realizando este ejercicio, sea lo que sea. Ya estás iniciando un contacto contigo mismo. Y ahí, te insisto, o sea, lo principal es que las cosas negativas son las primeras que van a aflorar. Pero de acuerdo a las imágenes negativas que tenemos de nosotros mismos, de acuerdo a las experiencias que hemos tenido o los errores que hemos cometido, las cosas se van a ir dando solas. Yo cometí este error, qué sé yo, no lo voy a hacer nunca más. Eso Eso es el desarrollo, es el resultado de ese autoanálisis. No lo voy a hacer más. No voy a cometer ese error. No me voy a ir por esa calle porque me asaltaron. No me voy a ir por esa otra calle porque hay unos perros bravos que los tienen siempre sueltos. Ahora, yo creo que serían palabras mayores de decir, oye, voy a alcanzar como el nirvana
y me voy a ir al Tíbet y voy a meditar y olvidarme de todo lo que tiene relación con la vida moderna. Eso para nosotros es súper difícil porque estamos muy habituados, somos muy citadinos, dependemos del núcleo de la ciudad. Si nosotros fuésemos pequeños y siendo niños, nos inculcan ese valor de tener un poco de individualidad, que algunas personas lo toman como que fuese algo negativo, pero desde mi punto de vista no tiene nada de negativo. Es una forma de tener autocrítica. Yo creo que ese niño puede aprender y alejarse de lo citadino, alejarse de las cosas que creemos que necesitamos. Hablar, por ejemplo, de monjes tibetanos ya son palabras mayores. Pero desde mi punto de vista, eso es algo que está como implícito en ellos. Porque ellos han tenido una enseñanza generacional. El padre fue monje y luego viene el hijo. También existe el tema generacional de pasar esa enseñanza de persona a persona, de generación en generación, y así obviamente se va desarrollando. Y que nos digan, esta es la enseñanza que te vamos a entregar porque tú ya te alejaste de los citadinos y ahora te vamos a enseñar a conectarte contigo mismo. Hay muchos libros que hablan de eso, hay muchos libros que son de autoayuda y son también una forma, son una herramienta para que tú justamente llegues a ese nivel de autoanálisis, a ese inicio de autoanálisis. Porque no todas las personas van a decir, chuta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo iniciar ese autoanálisis? Y no hay una receta para eso. Puede existir una ayuda. Y vale decir, nuevamente, libros de autoayuda, libros que te pueden orientar. Pero no hay un manual que diga, primero tienes que hacer esto y después esto otro. No. Todas las personas somos diferentes, todas las personas pensamos diferentes, todas las personas actuamos diferente, todas las personas recibimos información de manera distinta. Entonces, cada uno tiene que iniciar ese proceso de una u otra forma, ya sea porque una persona está haciendo un autoanálisis y aprendió a hacerlo y va a entregar esa misma información a otra persona que también necesita ese autoanálisis, necesita detenerse, necesita pensar un poco para lo que va a hacer el resto de su vida, etcétera. Todos los ejemplos que yo puse anteriormente. Y se va a dar cuenta que a medida que las otras personas le van contando cosas, le van contando experiencias que le pueden ayudar a iniciar ese autoanálisis, esas herramientas, esas pequeñas herramientas o esas cosas que puede rescatar de lo que le digan estas personas, lo van a ir adquiriendo de a poco lo van a agregar a su propio pensar, a su propio nivel de emoción y van a llegar al punto en que van a responder, esto es, esto es lo que yo necesito. Esto es lo que es más adecuado para mí para comenzar a tener ese nivel de autocuestionamiento, de autocrítica. Entonces, de ahí poco a poco las personas van a ir desarrollando el concepto de conciencia. Y yo creo que, claro, yo creo que este tema que estoy exponiendo acá es como muy ligado como el tema metafísico, etcétera. Simplemente estoy hablando de que para poder avanzar en la vida, yo creo que siempre es importante detenerte un poco. Y vuelvo a reiterar, si nace de uno, de, del simple hecho de decir, de aceptar los errores que ha cometido en su propia vida, ese es el inicio justamente para seguir un camino en particular. Porque después de eso puede que esa persona
pongámonos en el caso. Puede que esa persona sea no un orador, pero sí le nazca ayudar al resto de las personas con sus propias experiencias. Y esto va en una cosa en cadena, porque le estás entregando a las personas ideas positivas, ideas y experiencias para que ojalá no sigamos agrediéndonos a nosotros mismos para poder avanzar. Entonces, el concepto de conciencia es como súper amplio y yo no voy a hablar temas como metafísicos sobre eso, no. Solamente lo pueden llamar de una manera básica, de una manera mundana, como ustedes quieran, de una manera sencilla, etcétera. Porque ese obviamente el tono con el cual yo hago estos podcasts, para que se entienda. Quizás pongo ejemplos y los voy desarrollando de cierta forma, que a lo mejor puede que sea un poquito más enredado entenderlo, pero desde mi punto de vista yo creo que no, lo estoy diciendo de forma sencilla, qué sé yo, para que se vaya entendiendo. Yo creo, y vuelvo a insistir, que cuando adquirimos un poco esa experiencia de la autocrítica, de reconocer los valores que tenemos y también reconocer lo negativo en nosotros. Yo creo que también es importante exteriorizarlo, como ya dije, y compartirlo con las personas. Y puede que sea un aporte súper importante porque uno no sabe lo que está viviendo el resto de las personas. Uno tiene sus propios problemas. Y obviamente, ojalá uno se tiene que hacer cargo de sus propios problemas, enfrentarlos y tratar de solucionarlos. Y eso es una constante en la vida de cada uno de nosotros, tratar de solucionar problemas. Cualquier persona, nuestro vecino, nuestra vecina, las personas cercanas, incluso nuestras propias familias, porque muy familia que seamos, no necesariamente tenemos que saber todo lo que les pasa. Por muy amigos que seamos, no tenemos por qué saber todo lo que le está pasando a nuestros amigos. Entonces, cuando nosotros compartimos esa experiencia de poder conectarnos con nosotros y poder compartirlos para decir, mira, a mí me ayudó esto y quizás te sea de ayuda a ti también, y van contando cosas, experiencias, qué sé yo. Y uno nunca va a saber si la persona con la cual estás hablando o le estás tratando de entregar ese pequeño conocimiento, ese pequeño granito de arena de experiencia que pudiste adquirir a través de esta autocrítica, puede que le cambien muchas cosas a la otra persona. Puede que la otra persona esté muy triste. Puede que la otra persona esté muy enojada. Puede que esa persona se sienta muy sola. Puede que esa persona se sienta demasiado, creo yo, que también se da. Yo creo que esas personas, hay personas que también se pueden sentir demasiado desilusionadas de la vida. Entonces, y yo creo que puedo seguir con ejemplos y ejemplos y ejemplos. Y cosas que a lo mejor yo ni siquiera me imagino. Puede que esa persona que se sienta así, que se sienta muy encerrada en sus problemas, encerrada en esa negatividad, sin saber cómo salir de eso, y llega una persona que quiere compartir ese conocimiento positivo con nosotros, como bien dije anteriormente, puede que quizás no le vayas a cambiar la vida, pero sí le, 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 le puedas traspasar un granito de luz que le haga sentir mejor. Yo creo que eso es compartir conocimiento. Cuando tú adquieres o cuando tú realizas una autocrítica y de esas autocríticas va pasando el tiempo, van pasando los años, vas creciendo, vas madurando un poco de cierta forma porque ya no vas cometiendo los mismos errores que cometiste antes,
Si tú no logras exteriorizar eso, compartirlo, como bien digo, yo creo que tampoco es como el fin de esa autocrítica. Porque también es importante decir, bueno, yo he aprendido esto, qué sé yo, pero en algún momento, ¿sabes qué? Me nace compartirlo con alguien. Me nace que en alguna determinada situación, ya sea un desconocido, ya sea una persona familiar, etcétera, y yo creo que eso también tiene que ver con el aprendizaje. Yo creo que el compartir ideas, el compartir conceptos, el compartir experiencias, yo creo que es fundamental para que nosotros sigamos avanzando, porque también tenemos claro que nunca en esta vida vamos a dejar de aprender. Pero yo creo que tenemos que tener la conciencia abierta para poder recibir todo eso que se nos va a entregar y quitarnos los patrones. Por lo general vienen unidos con cosas negativas que son inculcadas por nuestras familias, que pasan de generación en generación, pero estas personas que nos preceden lamentablemente no tuvieron esa capacidad o no simplemente no pensaron más allá de romper con esos patrones. Esta persona es arrogante. ¿Sabes qué? Mi abuelo era súper arrogante y ¿sabes qué? Yo me di cuenta que yo también soy arrogante. ¿Sabes qué? Mi padre, no sé, tenía como una actitud como negativa de la vida y ¿sabes qué? Yo también tengo una actitud negativa de la vida. Entonces, yo encuentro que con esos ejemplos se entiende de sobra la definición básica de los patrones. Romper patrones es un inicio al crecimiento interno, es un inicio a la autocrítica. Porque, por ejemplo, voy a hablar de un tema que quizá es un poco, no sé si delicado, pero lo que pasa es que yo siempre tengo que tener cuidado con las cosas que hablo aquí en mi canal, porque YouTube es como muy estricto con el tema de los lineamientos. Entonces, cuando uno expresa algo de manera muy explícita, YouTube te puede bajar el video y una vez también me bajó un short y yo no sabía que no podía hablar de una palabra en particular que es súper fuerte, que no la voy a decir ahora, pero yo no sabía que no se podía compartir eso en un short. Entonces, yo tengo que tener cuidado con eso. Pero por ejemplo, cuando una persona bebe más de la cuenta, ya sea una madre, un padre, un tío, ya cuando es un tío, es porque ya es un patrón generacional. No es porque sí, ahí hay un patrón generacional. Y, por ejemplo, cuando chicos vimos que nuestros padres consumían químicos y nosotros lo vimos eso, por ejemplo, vimos ese patrón, lo vimos el resto de nuestras vidas o toda nuestra vida, nosotros vamos a copiar lo mismo, porque no vimos una cosa distinta. Lamentablemente no tuvimos una persona que nos dijera, no lo hagas, esto es malo, haz algo distinto, aléjate de esto no es bueno para ti. Va a ser muy difícil salir de esto cuando seas adulto. No sé, cualquier palabra de ánimo para que te saque de ese patrón. Entonces, por lo general, cuando se rompe ese patrón, es algo que es súper importante. Va a tener otro tipo de enseñanza, va a tener otro tipo de conciencia, porque no va a pensar en que los abuelos consumían químicos, bebían más de la cuenta. Ellos no van a pensar en eso, porque ya no va a estar en ellos. Ya no lo van a ver como un ejemplo, ya no lo van a ver como un mal ejemplo, sino que simplemente lo van a dejar pasar, no le va a dar importancia. Ahí ya hay un quiebre en eso negativo, en esa negatividad generacional. Todos estos son ejemplos
amplios, algunos mucho más básicos, del significado de la autocrítica. Realizar la autocrítica sin necesidad de la autoagresión, que es una cosa muy distinta. Porque, por ejemplo, todo el mundo ha dicho, hoy que soy tonto, hoy que soy tonta. Todos hemos dicho eso y no hay nada de malo en haberlo dicho. Yo no estoy planteando esto y exponiéndolo en una escala de valores, para nada. Pero eso es como cotidiano. En más de una oportunidad nosotros hemos dicho eso. Pero ya hacerlo constante y que eso nos llegue a hacer daño, que eso nos llegue a mantener un estado anímico negativo, como por el simple hecho de agredirnos excesivamente, cuando ya tenemos una reacción así negativa, que la exteriorizamos y el resto se da cuenta de eso, obviamente que eso no es sano para nadie. Y obviamente que cuando ya estamos viendo que tenemos problemas con este tipo de cosas, yo encuentro que es lo mejor para comenzar a hacer ese autoanálisis, esa autocrítica. Pero también hay que tener la conciencia de que también nosotros no lo podemos hacer todo solos. Nosotros siempre necesitamos de ayuda. Siempre necesitamos de una palabra que nos haga evolucionar o que nos haga abrir una pequeña puerta y que comience o que sea la primera ayuda para seguir ese camino. Siempre va a haber una persona, y ojalá que siempre sea, y ojalá que siempre ocurra, que exista una persona que se nos acerque y nos diga, mira, tú puedes, tú puedes hacer esto, tú lo puedes lograr. No seas tan negativo, no seas tan negativa, no seas tan duro contigo mismo. Piensa positivo, piensa en que las cosas pueden cambiar. No todas las personas aceptamos, por ejemplo, ese tipo de comentarios. Algunos lo van a tomar como algo negativo porque uno no sabe, uno, uno nunca se va a poner en los zapatos de la otra persona. Uno no sabe cuál es cuál es el concepto que tiene la otra persona con respecto a una palabra en particular. Entonces uno también tiene que ser cuidadoso. Uno también tiene que tener un poco de mesura al momento de hablar de cosas, porque las otras personas no tienen por qué entenderlo como tú lo entendiste. Pero independiente de esto, yo creo que ese es el motivo, es uno de los motivos, no sé si principal, pero es uno de los motivos que nos impulsa a iniciar ese camino de la autocrítica, del autoanálisis. Y si no tenemos a esa persona que nos pueda dar un consejo, venga de donde venga, porque incluso un consejo puede venir hasta de una persona extraña. Y, y cuando es de una persona extraña, no quiere decir de que tenga más valor o menos valor si es de un amigo o es de un familiar. Pero lo que pasa es que la persona extraña que te hace un comentario, no de ti, sino de que te entrega experiencias, eso viene de un consejo, pongámosle ese nombre, viene de un consejo que es neutro. Viene de un consejo de una persona que no tiene contacto con algún familiar, no tiene contacto con alguna actitud o no tiene contacto con nada que tenga que ver contigo. Simplemente es un extraño y esa persona no sabe absolutamente nada de ti. Pero esa persona aún así está compartiendo cosas contigo, pero también tiene que ver con la recepción o si estamos abiertos o no
a recibir lo que se nos va a entregar. A ver, tenemos que estar, no sé si vamos a estar completamente abiertos para escuchar esos consejos. Entonces, todo esto es un sinfín de situaciones. Alguien se te puede acercar y te puede decir, no piense tanto, no haga esto. Hay personas que en la calle no pregunten por qué, pero hay personas en la calle que pueden ser súper sensitivas, pueden ser personas súper eh, perceptivas. Y me ha tocado ver a personas extrañas que le hablan a otra persona extraña, que se cruzan en la calle y le dice, no piense tanto. A mí me tocó ver eso. Y claro, la persona con la que yo estaba al lado estaba pasando por una situación compleja y pasamos justo por el lado y esta persona le dijo a la persona con la cual yo iba, no piense tanto. Y fue como un golpe, así como, fue como una cosa como súper increíble. ¿Cómo supo eso? Y fue algo como que la otra persona se lo tomó primero, fue como un impacto, pero también después, con calma, se lo fue tomando como algo, como un pequeño mensaje. No me voy a meter en el tema espiritual ni nada, pero simplemente a lo mejor fue un mensaje y fue algo que necesitaba del momento. ¿Quién envió ese mensaje? ¿El por qué fue eso? No lo sé. Simplemente yo le puse ese nombre, que son personas que son más perceptivas que las otras. Yo dije anteriormente que este tema del autoanálisis es un camino que uno abre, es una puerta que uno mismo abre y es un camino de nunca acabar, de que uno nunca termina de aprender. Pero en síntesis, si uno ya va aprendiendo cosas, ya ha tenido un punto en el cual se ha podido conocer un poco más, ha podido avanzar y no ha cometido los mismos errores, porque tampoco nos vamos a poner a analizar cuando nosotros teníamos 15 años. O sea, no todos, pero la mayoría de los chicos de 15 años cometen locuras, viven sin importar nada, que el tema de la rebeldía, que esto ocurre porque el cerebro se está formando todavía y eso hace como que haga como una sinapsis en el cerebro, que haga como una especie como de cortocircuito y eso genera que ese adolescente cometa estupideces. Y son cosas súper perdonables, porque son cosas propias de la edad. Cuando vamos adquiriendo experiencia, van pasando los años, obviamente que tenemos que darnos cuenta que los problemas que se nos van presentando son cada vez más serios, son cada vez más complejos y son problemas que son o se van transformando de tal manera que casi tenemos que salir de ellos de manera estratégica. Pero con todo esto que les he comentado, quiero terminar este podcast primero agradeciendo si están escuchándolo y lo han escuchado completo. Yo estoy muy agradecido. Eh, para mí todo este proyecto de mi canal es súper importante. Yo lo cuido bastante. Yo cuido mucho mi canal porque para mí es súper importante tener quizá una experiencia, porque yo no comparto situaciones personales, pero sí pequeñas experiencias de vida, por muy mínimas que sean. Esas a veces las voy desarrollando y yo digo, pucha, a lo mejor este le puede servir a alguien. Entonces, por eso mi canal se llama Ayuda a Terapia. Son pequeñas cosas que a lo mejor puedo haber vivido en la vida, pero que pequeñas cosas que a lo mejor las voy a ir desarrollando y voy a poner ejemplos de otras cosas.
Y yo sé que a lo mejor puede que le ayude a muchas personas. Y ese es el objetivo. Ojalá que pronto vuelva a hacer otro podcast hablando de cosas eh, que tengan que ver con la misma temática, pero también me gustaría hablar de otras cosas. No sé, no solamente de experiencias, sino que, por ejemplo, películas que en algún momento puede que nos haya cambiado nuestra forma de ver la vida, cosas de ese tipo. Pero, pero terminando este podcast, solo resta decir que ojalá no todos tuviésemos un cierto nivel de conciencia, pero sí tratar de realizar esta autoayuda para poder compartirla. Y esto yo ya lo había dicho. Pero para mí finalizar este podcast es súper importante dejar como la idea de que lo mejor de todo es ir compartiendo estas experiencias. Porque, insisto, ustedes no saben lo que está viviendo Juanita o Juanito. Y en algún momento incluso ustedes pueden ser una luz para esas personas, una salvación para esas personas. Y de verdad que creo que no estoy exagerando. Uno nunca lo va a saber. Entonces, ustedes pueden aportar con un granito de arena a otras personas que se les puede dar en el momento de la situación. Uno nunca sabe y puede que le estén entregando mucha energía positiva a esas personas. Ustedes nunca pensaron que iban a conocer a tal persona, ni, insisto, tampoco se iban a imaginar que la otra persona estaba pasando por momentos difíciles y comenzó una conversación de la nada y a lo mejor lo que tú le estás diciendo a la otra persona la está recepcionando de buena forma y la está pensando y la está analizando y a lo mejor nunca te lo va a decir, nunca te lo va a decir y a lo mejor tampoco te lo va a agradecer. Pero son cosas fortuitas que ocurren y yo encuentro que eso debería hacernos sentir como no plenos, pero sí nos debería hacer sentir, debería hacernos sentir en realidad debería hacernos sentir como una satisfacción, porque siempre es bueno y siempre te hace sentir bien el saber que tú estás ayudando. Pero ahí son dos cosas. Una, que no sabe lo que está pasando la otra persona. Pero también está el hecho de que tú estás ayudando a la otra persona, no solamente el plano emocional, psicológico, sino que igual te hace sentir bien ayudar a la otra persona, sea como sea, de manera económica, etcétera, moral, ética, como tú quieras llamarlo. Una ayuda es una ayuda. Y siempre te va a hacer sentir ayudar a esa persona. Y siempre hay que tratar de hacerlo siempre en buena disposición. Porque yo soy un convencido de que a lo mejor en algún momento tú lo vas a necesitar y va a llegar el momento que te lo van a pagar, pero de una manera que mejor ni siquiera lo vas a imaginar. Todo lo podemos, todos podemos tener esa retroalimentación que nace siempre de la autoayuda. Y es una cosa que gira, es una cosa también que sube y baja. La vida es extraña, pero si tú te pones a pensar que las relaciones humanas también son extrañas, a pesar de lo negativo y lo positivo, también existe varias puertas que tú las puedes elegir de acuerdo a de acuerdo a tu pensar, de acuerdo a tu forma de ver la vida, y hay muchas cosas todavía por descubrir. Así es que quiero terminar este podcast
espero volver pronto con otro porque a mí lo que más me gusta es hacer podcast. Y vuelvo a agradecer si llegaron al final de este audio. Agradezco mucho el apoyo y agradezco mucho que lo hayan escuchado completo y ojalá, no sé si les sirva de algo porque no quiero ser pretencioso, no es mi intención. Pero si rescatan alguna cosa que los puede ayudar o simplemente dejar pensando, qué sé yo, yo me doy por pagado. Así es que muchas gracias. Si les gustaría hacerlo, pueden compartirlo. Bienvenidos los nuevos suscriptores y ojalá estar siempre a la altura, porque también requiere un poquito de, también esto es como una responsabilidad de seguir haciendo cosas de la misma temática de mi canal y no pasarme a otra cosa que a lo mejor no les va a gustar. Entonces yo siempre tengo que tener cuidado con eso, de siempre no perder el foco. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego, baby.